Buenas tardes. Vamos a continuar con el 20º Foro Internacional de Filosofía. Y hoy en la mesa de Filosofía Antigua y Filosofía Política tenemos a nuestros colegas de la Villarreal. Primero está el colega Gerson Martel Bravo con el título de la ponencia La filosofía de Epicuro, los átomos, el placer y la ética. Buenas tardes con todos. La ponencia en realidad que he preparado se titula así: Epicuro y la salud mental, los átomos, el placer y la bioética. Le hice una pequeña modificación para que el tema esté relacionado y enfocado con lo que vendría a ser el campo de la filosofía de la salud. Para ello, quiero comenzar con una frase que menciona Epicuro, que la menciona en una de sus cartas, su epístola a Meneceo, en la que dice: vana es la palabra del filósofo que no sirve para liberar ningún sufrimiento del ser humano. Así como la medicina que no sirve para curar las enfermedades del cuerpo es inútil, lo mismo la filosofía que no sirve para curar las enfermedades del alma también es inútil. Y a partir de ello, este es el personaje del cual les voy a comentar mi ponencia. Se llamó Epicuro de Samos y vivió más o menos entre el siglo III a.C. Y a partir de ello, los textos que se conservan de Epicuro, las referencias bibliográficas en las cuales yo me voy a basar principalmente, son los tres textos que tenemos de Epicuro. El primero se llama así, las cartas a Meneceo. El segundo se llama así, que también son cartas, las cartas a Herodoto, que ojo, no es el historiador. Y el tercero es las cartas a Pítocles, que en realidad es un texto más que todo en la cual Epicuro intenta explicar los fenómenos meteorológicos y astronómicos de su época. Comencemos. Quiero comenzar con otra frase de Epicuro que decía algo así, para que puedan ver un poco más o menos el enfoque en el cual iba, ¿no? Epicuro decía, en el primer párrafo de las cartas a Meneceo, le dice a su amigo esta frase que pueden apreciar aquí: que nadie por ser joven de filosofar se canse, ni por llegar a ser viejo de filosofar se aburre o hastíe, porque nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para la salud de su alma. De modo que aprenda filosofía el joven, para que cuando llegue viejo tome decisiones prudentes. Y lo mismo el viejo, aprenda filosofía, para que su alma rejuvenezca. Y a partir de ello, Epicuro va a transformar el campo de la filosofía y lo va a ver como una forma de terapia. Que en alguna medida los argumentos que damos pueden aliviar tanto las enfermedades orgánicas como psíquicas. Y a partir de ello, este es el índice o la estructura que he preparado para la cual voy a explicar el tema. Primero vamos a ver un poco el contexto político en el cual vivió Epicuro. Segundo, su biografía de Epicuro. Tercero, vamos a ver las influencias, porque sabemos de que las ideas que tenemos no es que las sacamos de manera espontánea, sino más bien las ideas que nosotros tenemos vienen de maestros, vienen en alguna medida de instituciones o ideas que hemos escuchado, ¿no?, de otros. De ahí que a partir de ello las ideas no es que surgen en un vacío, sino que siempre hay una influencia exterior de algo. Y vamos a ver quiénes fueron esos maestros y personajes que influenciaron en Epicuro. De ahí les voy a presentar que la teoría que va a plantear Epicuro, que la toma de uno de sus grandes maestros indirectos, que fue Demócrito, indirectamente ya que no lo conoció, pero sí toma su teoría, también es planteado en la India, en la parte oriental. Vamos a ver un poco sobre ello. También vamos a ver un poco explicar su ontología, su visión hedonista, ya que Epicuro va a fundar una escuela que se le conoce como la escuela hedónica. Y vamos a ver su remedio, su diagnóstico, que él lo va a llamar tetrafármaco, que en realidad consiste en 4 argumentos esenciales para aliviar las enfermedades tanto del alma como del cuerpo. Y las consecuencias que traería la filosofía de Epicuro. Listo, comencemos primero con el contexto. Les voy a explicar un poco el contexto en el cual vivió Epicuro. Epicuro, como les dije, más o menos vivió en la época del siglo III a.C., más o menos para que puedan encapsularse en el momento. Es cuando ya Aristóteles más o menos ya había fallecido, Alejandro Magno había comenzado con sus conquistas, este gran emperador, para los que de repente no saben quién es Alejandro Magno, pero entiendan algo así como el Donald Trump de hoy en día, ¿no? Que agarra y pone bases militares en cualquier lugar cuando quiere, tiene un gran poder político. Lo mismo algo así, Alejandro Magno era como una especie de emperador que, como tenía gran poder político, podía ir y conquistar diversos territorios. Es más, se comentan de que incluso casi llega a la India, ¿no? Recordemos de que uno de sus generales, el Eugo el Macedonio, se enfrenta contra Chandragupta Maurya, ¿no?, en la India, una gran batalla.
Pero el contexto en el cual vivió Epicuro es un contexto de guerra, un contexto de caos, un contexto en el cual por lo general había mucha contienda, robos, de ahí que podemos ver de que ese contexto político, social, en alguna medida hacía de que la gente padeciera determinadas enfermedades que hoy en día tal vez de repente por la salud, por la ciencia de la salud, incluso por la medicina, ya podemos diagnosticarlas como por ejemplo estrés, ansiedad, depresión, pero en ese tiempo todavía no existían esos términos, pero el hecho de que no existían esos términos o esa nomenclatura no significa que no existían esas enfermedades, eso no significa. De ahí que a partir de ello Epicuro se va a dar cuenta de esto, ¿no? Y bueno, ese es el contexto en el cual vivió. De ahí que para ello van a surgir diferentes escuelas de pensamiento, no solamente la de Epicuro va a ser la única por si acaso, van a surgir otras escuelas de pensamientos, como por ejemplo, por ahí va a surgir una llamada del estoicismo, por ahí va a surgir una llamada del escepticismo, pero de la cual me voy a centrar hoy en día es el hedonismo, que es la escuela del placer. Que, ojo, hoy en día de repente cuando se escucha la palabra placer, ¿no? Tenemos esa tendencia a pensar en algo negativo, pero Epicuro, como filósofo griego que es, ya que recordemos que nació en Samos, en esta pequeña colonia, va a trascender esa palabra de placer y la va a ver en un sentido más amplio de lo que nosotros podíamos entenderlo hoy en día. Perfecto, ese es el contexto en el cual vivió Epicuro. Pasemos a lo siguiente, la biografía de Epicuro. Ahora que ya entendemos el contexto político y social de Epicuro, bueno, hablemos un poco sobre él, ¿no? Sobre su biografía, quién fue, quiénes fueron sus maestros, cómo es que vivió y todo ello. Epicuro prácticamente se dice que nació en Samos. Recordemos de que esta idea de que los apellidos, por ejemplo, ya tú tienes un apellido, ¿no?, que te identifica, pero en la antigüedad no, te llamaban con respecto a la ciudad natal en la cual tú nacías. Por ejemplo, Epicuro nació en Samos, lo llamaban Epicuro de Samos porque fue su ciudad natal. Eso de los apellidos es algo que ya se introduce después. Para empezar una historia viene con la invasión de los bárbaros a Roma y todo ello. Pero partamos de eso. Epicuro, por lo general, bueno, se comenta de que siempre fue desde muy pequeño, a diferencia de sus hermanos, como que un alumno muy presto a aprender y todo ello. Y viajó a algunas ciudades, pero sin embargo en esas ciudades fue instruido. Pero uno de sus maestros que más destacó se llamó Nausífanes. Nausífanes era influenciado por la teoría de Demócrito. ¿Y quién era Demócrito? Demócrito, para los que no saben, es un filósofo que más o menos vivió en el siglo V, VI a.C., se le cataloga o se le engloba dentro de la filosofía presocrática, pero Demócrito tiene una forma de pensar muy peculiar dentro del punto de vista ontológico, es decir, bajo su comprensión total, absoluta, totalizadora de la realidad. Demócrito creía de que la realidad puede explicarse en base a elementos naturales y a pequeñas partículas muy invisibles que ella va a denominar los átomos. Y los átomos vendrían a constituir toda la realidad y todo lo que conocemos. Esta visión ontológica la tomaría Nausífanes. Y Nausífanes influenciaría esto en el joven Epicuro, lo cual Epicuro lo recibiría, ¿no?, de una manera muy abrazadora, este conocimiento, y trascendería en su pensamiento y lo llevaría a plantear su filosofía. Esa es un poco la biografía. También comentarles de que Epicuro, la mayor parte de riqueza o dinero que llega a tener lo llega a invertir en el conocimiento intelectual. Es más, llega a comprar unos terrenos que por así decirlo eran como una especie de chacra o huerta, que estaba rodeado de mucha vegetación. Y al estar rodeado de mucha vegetación, ahí fundó su escuela, que su escuela se le llamó El Jardín. Y algo particular de esta escuela, a diferencia de las otras escuelas filosóficas que habían surgido con anterioridad, es que, por ejemplo, ustedes recordarán de que en la escuela de Platón, la academia, solamente se admitían a una determinada clase de ciudadanos, es decir, no admitían a los esclavos, no admitían a las mujeres, etc. Lo mismo en la escuela aristotélica, el Liceo, era una escuela como que muy clasista, o sea, solo admitía a una serie en particular de individuos. En cambio, el Jardín de Epicuro no tuvo esa visión, admitió a todo tipo de personas, admitió esclavos, admitió mujeres, admitió extranjeros, etc. De ahí que va a haber filósofos, incluso mujeres, que destacan mucho en esta escuela, como por ejemplo Leontio. Va a haber grandes discípulos de Epicuro, como por ejemplo un tal Filolao. Y bueno, Epicuro funda esta escuela, su escuela se va a llamar El Jardín, y admitía a todo tipo de personas, como aquí dice la PPT, no hizo ninguna exclusión social. Y a partir de ello, Epicuro, bueno, va a fallecer los últimos días de su vida por una enfermedad que son los cálculos renales. Listo.
Ahora vamos a ver las influencias que tuvo Epicuro. Como les dije, ninguna idea que tenemos hoy en día surge de manera espontánea, de manera azarosa, o se nos ocurre de la nada, sino que toda idea tiene que haber tenido un contexto en el cual se nos ha sido influenciado, sea por los padres, por la sociedad, por la escuela, por alguna institución, etc. Y a partir de ello, Epicuro tuvo 3 maestros indirectamente, que los voy a comentar. Primero, el más principal, que ya se los había dicho un poco, vendría a ser tanto Demócrito como Leucipo. Demócrito y Leucipo, Demócrito era el alumno y Leucipo era el maestro. Y ambos plantearon, como les dije en un principio, una visión ontológica de la realidad a partir de unas pequeñas estructuras que la van a denominar los átomos. La palabra átomos, etimológicamente, el prefijo A significa sin y tomo significa división. De ahí que estas pequeñas partículas indivisibles vendrían a constituir, según tanto Demócrito como Leucipo, la base de la realidad. Y esas pequeñas partículas tenían una característica bien esencial, que son eternas e inmutables. Y aparte de ello, también, si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía parmenidia, que fue un poco el contexto en el cual vivió Demócrito, los átomos vendrían a simbolizar algo así como una especie de el ser, visto desde el punto de vista ontológico. Y bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora, Epicuro tomaría esa visión ontológica de la realidad, de los átomos, pero además modificaría, adaptaría un poco la teoría bajo su visión e introduciría algo que él lo va a llamar la teoría del clinamen. Ahora, ¿en qué consiste esto de la teoría del clinamen? Si ya entendemos muy bien en qué consiste la teoría de los átomos, que simplemente vendría a ser de que la realidad está hecha por estas pequeñas partículas indivisibles y que en realidad la propia realidad no tiene causas trascendentales o divinas, no intervienen dioses, sino que todo está hecho de átomos, es decir, que todo se puede entender a partir del punto de vista natural de la física. Epicuro plantearía algo llamado la teoría del clinamen. ¿En qué consiste esto? Lo que pasa es que Demócrito, como los griegos de su época, tenía una visión cosmológica de la realidad en la cual creía, por lo general, que el universo está ordenado, el cosmos tiene un orden, una armonía. Sin embargo, Epicuro va a decir de que es cierto, hay una armonía, pero también hay como una especie de indeterminación en el universo. Hay también como una especie de azarosidad en el universo, de liberrimicidad. O sea, y en ese sentido, Epicuro va a decir de que los átomos no solamente se unen, se cohesionan, se enlazan de manera ordenada, sino que también se enlazan de manera muchas veces caótica y azarosa. Lo que hoy en día, para los que de repente saben un poco de física, vendría a constituir el principio de la indeterminación de Heisenberg. Esta idea de que las partículas en alguna medida están en constante caos, ¿no? Y bueno, esa fue la influencia que tendría Demócrito y Leucipo en Epicuro, su visión ontológica de la realidad. Ahora vayamos un poco con su visión epistemológica. ¿Qué influenciaría en la epistemología de Epicuro? Recordemos de que la epistemología tiene que ver más que todo con el aspecto del conocimiento, del saber. Y los que más influenciarían en Epicuro serían los sofistas. Así es, estos personajes que Platón ridiculiza en sus diálogos, que los ve como personas inferiores, porque no se atreven a alcanzar el conocimiento de la verdad y de las esencias. Como ustedes se habrán dado cuenta y como ya más o menos pueden ir un poco extrapolando, que en alguna medida predominaría más en Occidente sería el pensamiento platónico, y Epicuro, los sofistas, serían filósofos olvidados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son los filósofos olvidados de la historia? Lo vamos a ver ahora. Los sofistas tenían una visión del conocimiento, es decir, cómo pensamos el conocimiento, cómo es que percibimos la realidad, bajo una tesis, que es la tesis de Protágoras del Homo Mensura. Fíjense que ustedes recordarán muy bien esta clase del Homo Mensura, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas en cuanto son lo que son y en cuanto no son lo que no son. Es decir, de manera sencilla, de que el conocimiento está en constante cambio y que todo es relativo, todo es convencional. Y a partir de ello, esta tesis la va a tomar Epicuro. Sin embargo, lo va a adaptar a su visión ontológica de la realidad. Para ello voy a proponer un ejemplo un poco didáctico. Miren, imaginemos la mesa que pueden apreciar acá, la silla. Para Epicuro, recordemos que bajo su teoría ontológica, todo está hecho de átomos. Y a partir de ello, si todo está hecho de átomos, la silla, yo, la mesa, también está hecha de átomos. Y Protágoras dice algo muy interesante. Para los que de repente han leído el diálogo El Tetetos de Platón, ahí se mencionan los argumentos de cómo es que Protágoras entendía la realidad dinámica bajo el contexto del devenir, el flujo y el tiempo.
y el cambio. Y Protágoras toma mucha referencia de lo que vendrían a ser estos de Heráclito, de los filósofos de la escuela de Heráclito de Éfeso. Y él creía de que todo está en constante cambio, todo está en constante devenir. Y si todo está en constante cambio, ¿cómo es posible conocer las cosas? O sea, si la mesa está cambiando, yo estoy cambiando, la silla está cambiando, ¿cómo es posible conocer las cosas? ¿Se puede conocer algo a partir del cambio? ¿O es imposible? Protágoras, a partir de ello, va a elaborar una teoría, que la menciona en este diálogo que tenemos. Dice algo así. Y en el caso de que en alguna medida el conocimiento no se obtiene ni entre lo que se siente ni lo sentido, ni entre lo que se percibe ni lo percibido, sino que el objeto me va brindando cualidades, sus cualidades, como por ejemplo su forma, su color y todo ello, que está en constante cambio, porque la silla puede volverse de acá un tiempo más que marrón, se puede ensuciar, la podemos pintar de otro color, todas sus propiedades me las va brindando el individuo, y el individuo también con sus propiedades intelectuales va captando eso. Y en ese choque, mientras el objeto me va brindando sus cualidades y mientras mi intelecto va captando las propiedades de eso, en ese choque, es así como se genera el conocimiento. Y lo mismo va a trasladar Epicuro a su filosofía. Va a creer que el conocimiento se origina algo similar, pero lo va a adaptar también a su teoría, ya que Epicuro va a introducir dos conceptos muy interesantes que van a ser los efluvios y las eidola, que son dos términos en griego que ahorita lo voy a explicar. Epicuro, al ver de que la realidad está hecha de átomos, al igual que sus maestros, va a decir de que la silla, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la silla, me brinda sus cualidades, sus propiedades, pero además, al estar hecho de átomos, esos átomos como que los expulsan, los reproducen, y al reproducirlos, mi intelecto, mis sensaciones la captan, y al momento de captar esos átomos, ese proceso en el cual la silla, por ejemplo, me está brindando sus propiedades, que las propiedades simplemente están hechas de átomos, los colores, todos según Epicuro, a eso se le conoce como efluvios. Efluvios es ese proceso de reproducción, algo así, piensa como una impresora, ¿no? Que simplemente está reproduciendo. Y la eidola vendría a ser la imagen o la representación que yo tengo de aquello que he captado. Es decir, que no es que el sujeto y el objeto participan de manera o bien pasiva o bien activa, sino que ambos están participando en el proceso del conocimiento, ya que recuerda que todo es dinámico, todo es devenir, todo es cambio, todo es flujo. Así que esa teoría epistemológica la trasladaríamos al plano de la visión de Epicuro. Ahora, vamos con la última, que vendría a ser su visión un tanto también ética y naturalista y física del mundo. Quien va a influir en Epicuro va a ser el padre de la medicina, Hipócrates de Cos. Hipócrates, como ustedes sabrán, es el padre de la medicina, habrán escuchado tal vez mucho sobre él, pero sin embargo les refresco un poco el conocimiento, ¿no? Hipócrates, muy aparte del padre de la medicina, aparte de ser el padre de la medicina, él creía de que las enfermedades que padecemos en el cuerpo no tienen un origen divino, ni tampoco tienen en alguna medida castigos trascendentales por dioses, nada de ellos, sino que las enfermedades que padecemos en el cuerpo se deben muchas veces a determinados desequilibrios de los humores que tenemos, por así decirlo, en nuestro propio cuerpo. De ahí que en alguna medida Hipócrates estaría asentando las bases naturales. Es decir, que si tú te enfermas o padeces de alguna determinada patología, no es que se debe un castigo divino o un pecado que has cometido en contra de los dioses. No. Las causas se encuentran en tu propio cuerpo. Es decir, las causas las podemos ver desde el punto de vista natural. Y a partir de ello podemos poner un ejemplo de la enfermedad sagrada. Por ejemplo, en la antigua Grecia, aquellas personas que te agarraban y de un momento a otro estaban caminando por la calle de manera normal y de un momento a otro comenzaban como a temblar de la nada, a convulsionar. Lo que hoy en día conocemos como epilepsia. Pero en ese tiempo creían que era una enfermedad producida por un castigo divino, por haber cometido algo en contra de los dioses. Sin embargo, claro que estaba endemoniada, de todo ello creían. Sin embargo, Hipócrates plantea de que esto no es así, sino que hay alguna anomalía, hay algo que está fallando en el cuerpo, que es una causa natural y no se debe ni a los dioses ni a ninguna entidad trascendental. Y esto va ligado a la teoría de los humores de Hipócrates. Como le dije, para Hipócrates va a haber un desequilibrio en el cuerpo, lo cual va a hacer que ocasione determinadas enfermedades. Recordemos los humores básicos que plantea Hipócrates, ¿no? La sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra, etc. Y bueno, Hipócrates también les comento como dato y un poco histórico, tenía una postura encefalocéntrica.
Y para finalizar, bueno, algo de esto que he agregado aquí sobre los músculos faciales. Miren, les comento esto. Lo que pasa, como les dije en un principio, el contexto en el cual vivió Epicuro fue un contexto de guerra, fue un contexto de caos. Y muchas veces el hecho de que no había esos términos, siendo anacrónicos, no había los términos, como les dije, de estrés, ansiedad, depresión, etc. Como no había esos términos, no se podían nombrar las enfermedades. Pero como no se podían nombrar las enfermedades, eso no significa que no existan. Y a partir de ello, la gente, tú lo podías ver, lo podías visualizar a las personas, ¿no? Imagínate que, no sé, de un momento a otro estás en guerra, van y entran a tu casa soldados y te roban. O de repente están en guerra y sabes que de repente tu padre, sabes que de repente tu abuelo, tu tío, gente que tú aprecias va a ir a la guerra y puede morir y nunca más lo vas a volver a ver. De ahí que a partir de ello estas expresiones que la gente tenía de tristeza, en alguna medida tal vez de melancolía, de sufrimiento, se podían apreciar muchas veces tal vez en el rostro, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, les comento un dato. A diferencia de los animalitos, nosotros los seres humanos tenemos una gran cantidad de músculos en la cara. Esos que se le conocen los músculos faciales. Y estos músculos faciales nos permiten expresar una diversa y determinada cantidad de estados de ánimo, de emociones. Y cada músculo, en alguna medida, que se le conoce como los músculos faciales, nos permiten expresar esos estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la concentración, de la meditación, participa un músculo, que es el músculo piramidal. Por ejemplo, en el momento de la sonrisa, participa un músculo, que se le conoce como el músculo cigomático. Por ejemplo, en el momento de la tristeza, participa, esta idea de expresión de tristeza, participa un músculo conocido como el platisma. Y así, hay una diversidad, cantidad de músculos que participan. Bueno, el rostro también comunica, no solamente las palabras comunican, no solamente el lenguaje puede expresar algo, no solamente el léxico, sino que las expresiones físicas, corpóreas, también dicen mucho de nosotros. De ahí que de repente lo cito solamente, para algunos, de repente habrán escuchado sobre un tal filósofo Gilles Deleuze. Él en su obra 1000 mesetas, en el capítulo 7, mal no recuerdo, hay un capítulo que se titula Rostridad, en la que plantea algo similar a lo que plantea Epicuro, en ese sentido, a lo que plantea Hipócrates. O sea, el cuerpo, el rostro también comunica, y eso lo llama él la rostrificación, rostrificable del rostro. Listo, pasemos a lo siguiente. Como les comenté, la teoría ontológica de los átomos no es solamente algo que surge en Occidente, sino también es algo que surge en Oriente. Y unos representantes de ellos vendrían a ser este fundador de aquí, que se llamaría Kanada. Kanada sería el fundador de una escuela conocida como la Weisheshka, en la cual plantearía que los átomos también constituyen la base ontológica de la realidad. Y solamente que a la palabra átomos, recordemos que está en términos griegos, y a la lengua hindú se le conoce como la lengua del sánscrito, que es la lengua más antigua, la cual se tiene conocimiento. A esa lengua, bueno, esos átomos lo llamarían los anus. Así que no solamente tengamos en cuenta de que la teoría ontológica atomista surge en Occidente, o sea, deslinémonos un poco del lado eurocentrista, y también tengamos en cuenta de que en Oriente también surgió una teoría atómica. Ahora vamos un poco con la ontología y fisis, que ya se los comenté. Prácticamente Epicuro traslada e introduce la teoría del dinamen para decir de que los átomos no solamente están en el universo a través de un orden cósmico y una armonía, sino que también hay una especie de desequilibrio, de indeterminación de estos átomos, lo cual estos átomos al enlazarse, cohesionarse, constituyen la base de la realidad. Ahora, vamos con la idea ética. Vamos con la carnecita, por así decirlo, ya que son los planteamientos más principales de Epicuro. Epicuro creía de que, él lo decía así prácticamente, mejor se lo cito de una vez. Epicuro decía algo así: el placer es bien primero y bien último de una vida feliz, es el principio y final de todo, y toda elección y todo rechazo lo hacemos a partir del placer. Ahora, Epicuro entendía el placer no como de repente nosotros lo entendemos hoy en día, asociado a lo corpóreo, asociado a lo carnal, no, sino que más bien Epicuro entendía el placer desde un punto de vista más amplio, como les comenté. Tenía una visión un poco más panorámica, no tan reduccionista como de repente hoy en día nosotros la tenemos. Para Epicuro, el placer está ligado con la ausencia de dolor en el cuerpo. Lo que pasa es que en el tiempo, en el contexto de Epicuro, se tenía esa idea que se quería alcanzar la felicidad, por el mismo hecho del contexto en el cual él vivió, de guerras, de contiendas. Y para ello, para intentar alcanzar la felicidad, había dos conceptos que
en alguna medida como se promocionaba mucho en la época, que eran la ataraxia y la aponía, y que Epicuro también los va a tomar. La ataraxia consiste en la tranquilidad en el alma, es decir, la parte psíquica, tienes que estar tranquilo contigo mismo para ser feliz, para alcanzar la felicidad tienes que estar tranquilo, tu mente tiene que estar tranquila, pero no solamente tu mente, sino también la parte orgánica, el cuerpo también tiene que estar tranquilo y no tiene que sufrir ningún dolor. A esa concepción de la ausencia de dolor se le llama la aponía. De ahí que esos son dos conceptos griegos muy interesantes, la ataraxia y la aponía, que surgen en este contexto. Y a partir de ello Epicuro dice de que para alcanzar la felicidad es necesaria la búsqueda del placer. Pero ahora, ¿qué es lo que entendía Epicuro por placer? ¿Cómo es que entendía el placer Epicuro? ¿Y cómo lo va a categorizar y a jerarquizar? Vamos con esto. Epicuro entendía que hay diversos tipos de placeres. La categorización más clásica y la jerarquía más común es esta que les presento acá. Epicuro decía que hablemos de tres tipos de placeres. Placeres naturales y necesarios, placeres no naturales y necesarios, y placeres ni naturales ni necesarios, que son aquellos que están acá. Los placeres naturales y necesarios, que son los que se encuentran en la jerarquía más elevada, según Epicuro, son aquellos que nos proporcionan una vida sencilla. Ejemplo, el hecho de que Epicuro decía en sus textos, el simple hecho de tener un hogar donde vivir, buenas amistades, un pequeño grupo, por así decirlo, de buena familia, tener qué comer, qué beber, suficiente para ser feliz. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Te vas a perturbar si quieres alcanzar más cosas. Te vas a ser infeliz si quieres buscar más cosas. Eso era suficiente. Y esos eran los placeres más elevados para Epicuro, los placeres naturales y necesarios. De ahí también encontramos los placeres naturales, pero no necesarios. Es como, por ejemplo, el hecho de que, ¿sabes qué? Un fin de semana te invitan a un gran banquete donde va a haber mucha comida. ¿Es natural comer? Sí, pero no es necesario comer en exceso. O sea, puedes ir sí si quieres, pero no es necesario. Lo mismo, o sea, comer sí, pero manjares refinados es un placer natural, sí, pero no es necesario. Y así, lo mismo, un buen vino, o sea, no es tan necesario, puedes tomar un vino, algo sencillo, normal. Y los placeres ni naturales ni necesarios, que ahí se viene una fuerte crítica de Epicuro a muchos aspectos, que de repente tal vez a alguno le va a chocar, pero Epicuro decía de que hay placeres no naturales ni necesarios, que surgen de la vanidad o del deseo ilimitado. Para Epicuro estos son los placeres que en alguna medida ni son naturales ni necesarios y que nos perturban el alma, que nos enferman. ¿Cuáles son? Una de ellas, meterse en política. Para Epicuro, cuando tú te metes en política, en alguna medida, eso perturba tu alma. ¿Por qué? Porque puedes estar metido en temas como tal vez de corrupción, en temas de cohechos, y temas que en alguna medida, o sea, te generan insatisfacción. De ahí que las personas que se meten en política son personas infelices, decía Epicuro. Y también Epicuro criticaba a las personas que buscaban la riqueza de manera desmesurada, porque este apego a lo material no te causa satisfacción, sino más bien insatisfacción, y no contribuye a tu felicidad, no te ayuda a lograr esa famosa ataraxia, tranquilidad en el alma. De ahí que Epicuro criticó duramente a las personas que buscaban la riqueza, la fama, el poder, y para culminar algo más, también a las personas religiosas. Para Epicuro, aquellas personas que todo el tiempo estaban asistiendo a los templos, a brindar ofrendas y todo ello, no vivían felices en el fondo. Y que en el fondo, aquellas personas dogmáticas, en el fondo, eran muy infelices. Ahora pasamos con lo siguiente. Epicuro también hacía otra clasificación de placeres catastemáticos y cinéticos. Les comento, los placeres catastemáticos y cinéticos. Cinético tiene que ver con movimiento, con dinamismo, y placeres catastemáticos tiene que ver con equilibrio, con lo estático. Epicuro hacía esta división. Por ejemplo, de manera sencilla, el hecho de que, por ejemplo, ahorita yo tengo sed al estar hablando ya un buen rato, hay un placer que me produce en el hecho que yo voy a hacer el movimiento, agarrar el vaso de agua y todo ello, porque sé que voy a, en alguna medida, ingerir este líquido que me va a saciar la sed de mi cuerpo. En ese momento, ese tránsito que yo hago para conseguir el agua, para tomarla y todo ello, es un placer catastemático, placer cinético según Epicuro. Cinético, ¿por qué? Porque implica movimiento, implica dinamismo. Pero imaginemos que yo ahorita ya terminé de tomar el vaso de agua, y hay como una especie de equilibrio, de homeostasis desde el punto de vista biológico, y eso sería un placer catastemático o estático, según Epicuro, porque me proporciona equilibrio. Y hay otras clasificaciones de placeres, que son los placeres anímicos, es decir, del alma, y los corporales, etc. Pero ya eso, bueno, para otro momento. Pasemos con lo siguiente. Listo. Vamos para ir finalizando con esto último, que es lo más importante de Epicuro, el tetrafármaco. ¿Qué es el tetrafármaco? Es prácticamente el diagnóstico que él va a hacer, y para ello va a proponer una especie de antídoto para aliviar los males de la sociedad de aquel tiempo.
Perfecto. Primero veamos un poco el origen. La palabra fármacon deriva del griego pharmakon. Pharmakon tiene muchas denominaciones. Se traduce como remedio, se traduce como veneno, como pócima, como sustancia, como droga, etc. Así que algo interesante de las palabras griegas es que eran muy polisémicas, es decir, tenían muchas denominaciones. Y a partir de ello, Epicuro le va a dar ese significado de remedio, le va a dar ese significado, esa connotación como de curación. Y Epicuro va a proponer algo llamado tetrafármaco, que proviene del ámbito médico antiguo. Era el nombre de una poción curativa usada en Grecia, compuesta por 4 ingredientes, generalmente cera, resina, cebo y pez, que servían para curar heridas o inflamaciones. Prácticamente así, esta idea del tetrafármaco, Epicuro la toma de una especie de remedio, de kermita, que se utilizaba en la antigua Grecia para curar las heridas. Cuando, por ejemplo, de repente las personas hacían las heridas en las guerras, las curaban, con esta cremita las curaban. En alguna medida esta era como una cremita antiinflamatoria hoy en día. Y a partir de ello, Epicuro va a proponer 4 argumentos. ¿Cuáles son estos 4 argumentos? Comencemos por el primero. Esto es lo más esencial de Epicuro, lo más importante de todo lo que voy a hablar. El primer argumento consiste así: no temerle a los dioses. Ahora, ¿por qué? Como les dije en un principio, en ese tiempo o contexto de guerra, había mucha gente que iba a los templos, daba ofrendas, se preocupaba si estaba haciendo lo correcto bajo lo que planteaban los supuestos dioses. Epicuro decía, ¿sabe qué? En primer lugar, si los dioses existen, bueno, son felices, son felices. O sea, si los dioses existen, bueno, son felices. Ahora, si alguien es feliz, ¿tiene preocupaciones? No, alguien feliz no tiene preocupaciones. De ahí que no se va a preocupar por lo que hagan los mortales. Así que los dioses tendrán sus asuntos de dioses. Así que, en alguna medida, no temas a los dioses, porque a los dioses no les interesa el asunto de los mortales. De ahí que, por eso Epicuro proponía el no temerle a los dioses. Proponía como segundo argumento el hecho de que no temamos a la muerte. Y eso lo explicaba muy bien con una frase muy bonita que él decía: cuando la muerte llega, uno no está. Y cuando uno está, la muerte no llega. Ahora lo ejemplifico de esta manera. Imaginemos de que de repente, tal vez algunos de ustedes ya han visto el fallecer un ser querido. Cuando de repente van a su velorio, este ser querido, ven que sufren por él, ¿no? Porque están vivos, o sea, sufren, se apenan por él. Pero el día que nos toque morir a nosotros, la pregunta es, ¿quién va a sufrir por nosotros? Nosotros ya no vamos a poder presenciar ello, porque cuando uno muere, mueren sus alegrías, sus tristezas, mueren sus penas, sus dolencias, sus metas, todo se va con él. De ahí que a partir de ello, cuando la muerte llega, uno no está, y cuando uno está, la muerte no llega. Ese es el segundo argumento. Otro argumento es el tercero: el bien, es decir, el placer, es fácil de alcanzar. Recordemos que para Epicuro, como les dije, la mayor cantidad de placer en su jerarquía eran los placeres naturales y necesarios. Es decir, que el hecho de tener un hogar donde vivir, algo que comer sencillo y algo que beber y buenos amigos era suficiente para ser feliz. ¿Para qué más? De ahí que el bien, el placer, es fácil de alcanzar. No hay necesidad de perturbar y buscar más cosas y todo ello. Tercer argumento. Y cuarto argumento, el mal, o también traducido como dolor, dentro del punto de la filosofía hedonista de Epicuro, es fácil de soportar. Yo creo que esto Epicuro lo ejemplifica con su vida. Como les comenté un poco en su biografía, Epicuro, los últimos años de su vida, padecía de cálculos renales. Y no había como hoy en día analgésicos, ¿no?, que puedan calmarte el dolor, sino que Epicuro sufría mucho desde el punto de vista corpóreo y físico. Pero sus discípulos y sus alumnos dijeron que Epicuro jamás se quejó de la enfermedad que padeció. Es más, el dolor, el mal, es fácil de soportar según Epicuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando él padecía esta enfermedad, él lo ejemplifica con su vida, jamás se quejó, y no solamente ellos, sino que una buena forma de soportar el dolor cuando es intenso, decía Epicuro, es mejor recordar todos los buenos momentos que has pasado en tu vida, sean con tus familiares, con tus amigos, las buenas conversaciones que has tenido y los mejores momentos de esplendor de tu vida. Es una buena forma de neutralizar y soportar el dolor que es tan intenso. De ahí que el dolor es fácil de soportar. Nota, para finalizar ya, Epicuro, como ustedes se habrán dado cuenta, plantea una filosofía en un sentido estricto muy revolucionaria para su época, ya que surgía mucho el idealismo por parte de Platón y sus seguidores, o bajo otros filósofos también, ¿no? Pero en cambio Epicuro más que todo se va por una filosofía naturalista, una filosofía de la física. En ese sentido, ya que plantea que todo está hecho de átomos y la realidad constituye desde un punto de vista lo material, extrapolando, Epicuro prioriza el cuerpo y la salud, porque son la base del placer y de la vida feliz. Cuidar de lo corpóreo con moderación
La fronesis, la prudencia, sencillez y equilibrio es para él una forma de filosofía práctica y terapéutica. Listo, vamos a dar las conclusiones ahora. Prácticamente son estas. Se las voy a leer prácticamente ya para terminar. Es cortito. Las conclusiones están acá. Listo. Mira. Acá están las conclusiones, mira. De un artículo, yo revisé un artículo y bueno, esas son las conclusiones. Se las voy a leer. Finalmente, la vigencia del pensamiento epicúreo se refleja en su capacidad de ofrecer respuestas racionales a los problemas humanos que trascienden el tiempo y la cultura en un mundo contemporáneo marcado por la ansiedad, la incertidumbre y la búsqueda constante de placer. Las enseñanzas de Epicuro nos invitan a reconocer los límites de nuestros deseos, a aceptar nuestra corporeidad y buscar la felicidad a través de la moderación, el conocimiento y la armonía de la naturaleza. Si el pensamiento de Epicuro hubiese predominado en la historia del pensamiento occidental, la humanidad probablemente habría avanzado mucho antes en el camino del conocimiento científico. Su afirmación de que la verdad es material y natural y no dependiente de la intervención divina habría dado la posibilidad de investigar el mundo sin temor ni dogmas religiosos, guiados solo por la razón y la experiencia. De haberse mantenido viva esta visión, la religión habría tenido el mismo poder de freno sobre la curiosidad humana, y disciplinas como la medicina, la física o la astronomía habrían florecido siglos antes, impulsando por una actitud racional, empírica y libre de supersticiones. Por ello se puede afirmar concluyentemente que la obra de Epicuro constituye una medicina filosófica integral, destinada a curar los miedos, equilibrar los deseos y restaurar la paz interior, pero también un modelo de pensamiento que, de haber sido asumido como guía cultural, habría acelerado enormemente el desarrollo del saber humano. Su legado no solo sigue siendo relevante y profundamente inspirador, sino que representa la gran alternativa histórica a la dominación de la superstición, una invitación permanente a vivir conforme a la naturaleza, con la razón como única medida de la verdad y del bien. Eso es todo.